Hay momentos en la vida que se sienten como el preludio de una tormenta, aunque el cielo esté despejado. Mi nombre es Clara y soy lo que muchos llaman una asistente de fin de vida. Suena poético, ¿verdad? En realidad mi trabajo consiste en escuchar los últimos suspiros de quienes el mundo ya ha olvidado, organizar sus medicamentos y asegurarme de que sus herederos no se maten entre ellos antes de que el ataúd esté cerrado. He visto de todo, desde ancianos que mueren pidiendo perdón hasta aquellos que exhalan su último aliento, maldiciendo a sus propios hijos. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para don Sebastián. Don Sebastián tenía 80 años cuando lo conocí. La primera vez que entré en su biblioteca, el olor a tabaco de pipa, cuero viejo y polvo de siglos me golpeó como un muro. Él estaba sentado en una silla de respaldo alto, envuelto en una bata de terciopelo que alguna vez fue azul oscuro, pero que ahora lucía el color de la melancolía. Sus manos, nudosas como las raíces de un árbol milenario, sostenían un sobre lacrado. «Será rápido, muchacha», dijo él sin mirarme. Su voz era un crujido, como si alguien caminara sobre hojas secas en el cementerio. «Solo necesito que firmes este inventario y que me ayudes a poner mis asuntos en orden. Una semana, tal vez 2. Eso es todo lo que me queda. No quiero dramas, no quiero llantos, solo orden». Yo asentí, acostumbrada a ese tipo de pragmatismo terminal. Los viejos orgullosos suelen querer controlar incluso su propia desaparición. «Será rápido», pensé yo también. Qué ingenua fui. Sebastián no era un anciano que se estaba apagando. Era una hoguera que estaba ahorrando oxígeno para una última llamarada que nos quemaría a todos. Mis amores, detengan un segundo su respiración. ¿Alguna vez han conocido a alguien que sabe exactamente cuándo va a morir? O al menos, eso cree. ¿Han sentido esa energía fría de quien ya tiene un pie en el otro lado, pero se aferra al suelo con una fuerza sobrenatural? Dejen su comentario con la palabra «el final» si alguna vez cuidaron a alguien que los dejó sin palabras. Denle me gusta y suscríbanse, porque este viaje de 60.000 palabras va a revelar que nada es lo que parece. Díganme si creen que un hombre de 80 años puede guardar secretos que cambiarían el curso de la historia. La mansión de don Sebastián estaba situada en una colina donde el viento siempre parecía estar pidiendo perdón. Era una estructura de piedra fría, con pasillos que se retorcían como serpientes y cuadros de ancestros que te observaban con ojos de juicio. Mi tarea diaria era simple en teoría: darle sus gotas para el corazón a las 6, leerle los diarios financieros a las 8 y ayudarlo a organizar una caja fuerte de la que él nunca soltaba la llave. «¿Qué hay en esa caja, don Sebastián?», le pregunté una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales con una urgencia casi humana. Él levantó la vista. Por primera vez, sus ojos, de un gris tormentoso, se clavaron en los míos. No había neblina de demencia en ellos. Había una lucidez que me dio escalofríos. «Ahí está la razón por la cual mis hijos no han venido a visitarme en 10 años, Clara, y la razón por la cual vendrán mañana mismo, como hienas que huelen la carne podrida». Mañana termina mi silencio. Al día siguiente, la calma de la casa se rompió. 3 autos negros subieron la colina. De ellos bajaron los 3 hijos de Sebastián: Alberto, un banquero de rostro rígido; Beatriz, una mujer cuya piel parecía estirada por el odio y las cirugías; y el joven Marcos, un artista que olía a alcohol y a fracaso. No venían a abrazar a su padre, venían a reclamar el botín. Sebastián los recibió en la gran mesa del comedor. Estaba más erguido que nunca. La fragilidad que me había mostrado días antes parecía haberse evaporado. «Hijos míos», dijo con una sonrisa que me erizó la piel. «Les dije que sería rápido. El notario llegará en 1 hora. Pero antes de que se repartan mi sangre, vamos a jugar un juego. El juego de la verdad que nunca quisieron escuchar». Marcos soltó una carcajada burlona. «¿A qué juegas ahora, viejo? Danos las llaves de la caja fuerte y muérete de una vez». Sebastián no se inmutó. Sacó un arma pequeña, una reliquia de plata, y la puso sobre la mesa. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el tic-tac del reloj de péndulo, que parecía contar los segundos que les quedaban de vida civilizada. «Nada va a terminar como ustedes esperan», susurró el anciano, «porque yo no estoy muriendo de vejez. Estoy muriendo de un secreto que uno de ustedes plantó en mi corazón hace 20 años. Y hoy, antes de irme,
Voy a ver quién de ustedes tiene el valor de apretar el gatillo de la verdad. Yo estaba allí, en la esquina de la habitación, con el frasco de gotas en la mano, dándome cuenta de que mi trabajo de asistente de fin de vida se acababa de convertir en un asiento de primera fila para una masacre emocional. El anciano frágil había desaparecido. En su lugar había un verdugo de 80 años con un plan maestro que apenas comenzaba a desplegarse. El brillo del arma de plata sobre la mesa de caoba parecía absorber toda la luz de la habitación. No era solo un objeto, era un veredicto. Miré a los hijos de Sebastián y vi cómo sus rostros, antes llenos de una soberbia aristocrática, se desmoronaban capa por capa. Alberto, el banquero, comenzó a sudar, una gota solitaria recorriendo su sien impecablemente peinada. Beatriz se aferró a su collar de perlas con tal fuerza que temí que se asfixiara, y Marcos, el artista rebelde, dejó de reír. El aire se volvió espeso, cargado del ozono que precede a la tragedia. «¿Qué significa esto, padre?», preguntó Alberto con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que temblaba en los bordes. ¿Es una amenaza o es que la demencia finalmente ha tomado el control? Don Sebastián soltó una risa que no era humana. Era el sonido de 2 piedras de molino triturando huesos. Se inclinó hacia adelante y la luz de la lámpara de araña resaltó cada arruga de su rostro, convirtiéndolo en un mapa de rencor antiguo. La demencia es el refugio de los cobardes, Alberto, y yo nunca he sido un cobarde. Lo que hay sobre esta mesa es la llave de su libertad o el cerrojo de su ruina. Ustedes vinieron buscando oro, pero yo les voy a dar algo mucho más pesado, la memoria. Sebastián hizo una señal y me indicó que me acercara. Mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. «Clara, abre la primera gaveta del aparador. Saca el sobre rojo». Lo hice. Mis dedos rozaron el papel frío y áspero. Se lo entregué a Sebastián, quien lo puso justo al lado de la pistola. En este sobre está el registro de una transferencia bancaria hecha hace 20 años. Una transferencia que vació la cuenta de su madre mientras ella agonizaba en el hospital. Ella murió pensando que no teníamos dinero para su tratamiento. Murió sintiéndose una carga. El silencio fue cortado por un sollozo ahogado de Beatriz, pero Sebastián no tenía piedad. «Uno de ustedes 3 robó ese dinero. Uno de ustedes condenó a su madre a una muerte sin dignidad mientras yo estaba fuera, cerrando negocios para salvar esta casa. Dije que sería rápido, y lo será. El que confiese ahora se llevará la mansión y todo lo que hay en la caja fuerte. El resto se irá con las manos vacías y una denuncia penal que ya está firmada y en manos de mi abogado, esperando a ser enviada si yo muero sin un culpable. Mis amores, cierren los ojos y sientan la presión en ese comedor. Imaginen que su herencia depende de traicionar a un hermano o de confesar un pecado que enterraron hace 2 décadas. ¿Qué harían ustedes? ¿El dinero vale más que la sangre? Dejen su comentario con la palabra «el robo» si creen que fue Alberto, el banquero, quien hizo la transferencia. Denle me gusta y suscríbanse, porque este bloque de 10.000 palabras va a revelar que Clara, la humilde asistente, guarda un secreto que dejará a don Sebastián sin aliento. Díganme si alguna vez descubrieron un secreto familiar que lo cambió todo. Pasaron los minutos y nadie hablaba. El tic-tac del reloj de péndulo se volvió una tortura. Don Sebastián me miró y me hizo una seña para que le sirviera más té. Al acercarme noté que sus manos ya no temblaban. Estaba disfrutando el caos. Estaba alimentándose del miedo de sus hijos. ¿Nadie?, preguntó el anciano, acariciando el mango de la pistola con una ternura aterradora. Bien, pasemos a la segunda fase del juego. Clara, tráeme la caja fuerte pequeña, la que guardo bajo mi cama. Subí las escaleras corriendo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Al entrar en su habitación, el olor a enfermedad y a encierro era más fuerte. Me arrodillé y saqué la caja metálica. Era pesada, mucho más de lo que recordaba. Al levantarla, un pequeño papel cayó de su base. Era una fotografía vieja. En ella se veía a una mujer joven, idéntica a mí, sosteniendo a un bebé frente a esta misma mansión. En el reverso, una fecha, 24 de diciembre de 1996, y una nota. Sebastián, el niño es tuyo. No me dejes sola. Se me escapó el aire de los pulmones. Yo nací en mayo de 1997. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué se parecía tanto a mí? Miré la fotografía y luego mis propias manos. El temblor regresó, pero esta vez no era de miedo, sino de una revelación que quemaba como el ácido. No era una simple asistente. No estaba aquí por casualidad. Bajé las escaleras con la caja y la fotografía
fotografía escondida en mi bolsillo. Al entrar al comedor, la tensión había escalado. Marcos estaba de pie, gritándole a Alberto. «¡Fuiste tú! Siempre fuiste el favorito, el que manejaba las cuentas», gritaba Marcos, con el rostro desfigurado por la rabia. «Mataste a mamá para pagar tus deudas de juego en Nueva York». «¡Mientes!», rugió Alberto golpeando la mesa. «Yo protegí esta familia mientras tú te drogabas en París con el dinero de las pensiones». Don Sebastián observaba la escena con una paz casi divina. Me pidió la caja y la puso en el centro. «Basta», dijo, y su voz, aunque baja, cortó los gritos como un cuchillo. «Clara, abre la caja. Usa la llave que cuelga de mi cuello». Me acerqué a él. Pude sentir el calor de su piel, un calor extraño para un hombre que decía estar muriendo. Al tomar la llave, nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo, vi en él una chispa de reconocimiento. ¿Él lo sabía? ¿Sabía quién era yo realmente? Abrí la caja. Dentro no había joyas ni dinero. Había un manojo de cartas atadas con una cinta negra y un frasco de vidrio con un líquido incoloro. «Este líquido», dijo Sebastián levantando el frasco, «es un veneno derivado de la belladona. Es el mismo que alguien ha estado poniendo en mi té durante los últimos 3 meses. Es lo que me está matando rápidamente». Beatriz se puso blanca como la cera. Marcos retrocedió hasta chocar con la pared. «Pensaron que sería rápido, ¿verdad?», continuó el anciano, mirando a cada uno de sus hijos. «Pensaron que un viejo de 80 años no se daría cuenta del sabor amargo en su bebida. Pero lo que no saben es que yo he estado guardando cada dosis. He estado fingiendo mi debilidad para ver quién de ustedes tenía la paciencia de esperar a que la naturaleza hiciera su trabajo y quién de ustedes era lo suficientemente codicioso para empujarme al abismo». Don Sebastián miró a Clara. «Y ahora, Clara, es tu turno de hablar. Enséñales lo que encontraste bajo mi cama. Enséñales que el pasado nunca se queda enterrado, por mucho que lo intentemos». Saqué la fotografía de mi bolsillo y la puse sobre la mesa, justo encima del sobre rojo y al lado de la pistola de plata. El silencio que siguió ya no fue de tensión, fue de muerte. Sebastián miró la foto y luego me miró a mí, y por primera vez en toda la noche sus ojos se llenaron de lágrimas reales. «Dije que nada terminaría como esperaban», susurró el anciano, «porque esta noche no solo vamos a encontrar a un asesino, vamos a encontrar a una heredera que ninguno de ustedes sabía que existía». La fotografía sobre la mesa parecía emitir un calor radiactivo. Los 3 hijos de Sebastián se inclinaron, como si fueran atraídos por un imán maldito, hacia la imagen de esa mujer que les devolvía la mirada desde el pasado. Beatriz fue la primera en emitir un sonido. Fue un siseo, un escape de aire que delataba un pavor absoluto. Sus ojos saltaban de la foto a mi rostro, midiendo cada rasgo, cada línea de mi mandíbula, dándose cuenta de que yo no era una empleada, sino un espejo de un pecado que creían olvidado. «Esa mujer», murmuró Alberto, y por primera vez la arrogancia del banquero se evaporó por completo. «Esa es Elena, la hija del jardinero, la que desapareció antes de que mamá enfermara». Don Sebastián asintió lentamente, y sus dedos largos acariciaron el borde de la foto con una melancolía que me cortaba el alma. «Elena no desapareció, Alberto, la echaron. Tú y tu hermana la arrastraron hasta la puerta una noche de tormenta, amenazándola con la policía si volvía a decir que el hijo que llevaba dentro era mío. Pensaron que una muchacha pobre no tendría voz frente a los apellidos de esta casa, pero el destino tiene un sentido del humor muy oscuro. No contaban con que ella tuviera una hija que heredara su determinación y sus ojos. Sentí un vacío en el estómago. Miré a Sebastián, mi empleador, mi paciente, el hombre al que le había limpiado el sudor de la frente. Era el hombre que había dejado que mi madre muriera en la miseria, mientras él vivía en este palacio de sombras. La rabia empezó a burbujear en mi pecho, una rabia que llevaba 28 años esperando su momento. «¿Así que por eso me buscaste?», pregunté, y mi voz sonó como el cristal rompiéndose. «¿No fue una agencia de empleo? ¿Me trajiste aquí para que viera cómo tus hijos legítimos intentan matarte? Te traje para que vieras quiénes son realmente los que llevan mi apellido», respondió Sebastián con una voz que recuperó su dureza. «Pero también te traje para darte una opción. El veneno en mi té, Clara, no lo puso uno de ellos. Lo pusieron los 3, cada uno a su turno, creyendo que el otro no lo sabía. Alberto compró la belladona, Beatriz la filtró en la cocina y Marcos fue quien me la sirvió cada noche con esa sonrisa de artista torturado.
jurado. Mis amores, detengan el tiempo conmigo. Imaginen la escena. Una mesa llena de traidores, un padre que sabe que sus 3 hijos lo están matando y una hija secreta que acaba de descubrir que su vida entera fue una mentira. ¿Es posible perdonar a un padre que te abandonó si te ofrece una fortuna manchada de sangre? Dejen su comentario con la palabra herencia si creen que Clara debería tomar el dinero y largarse. Denle me gusta y suscríbanse, porque este bloque de 10.000 palabras va a revelar que la pistola de plata no está solo de adorno. Díganme si alguna vez sintieron que su familia les ocultaba algo vital. Marcos se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «Tú nos obligaste, viejo», gritó entre sollozos. «Nos cortaste el dinero, nos trataste como basura. Teníamos deudas, teníamos vidas que mantener. Solo queríamos que fuera rápido, que no sufrieras». «Mentira», rugió Sebastián, poniéndose de pie con una energía que desafiaba sus 80 años. De un manotazo, arrojó el frasco de veneno contra la chimenea, donde estalló en una llama verde y efímera. Querían el control, querían vender esta tierra para pagar sus vicios. Pero ahora, la situación ha cambiado. Sebastián tomó la pistola de plata. Alberto dio un paso atrás, tropezando con una alfombra. El arma no temblaba en la mano del anciano. «Clara», dijo él, extendiéndome el arma por la culata. «El notario está por llegar. He redactado un nuevo testamento. En él, tú eres la heredera universal. Pero para que sea válido, necesito que tú tomes una decisión. Estos 3 seres que comparten mi sangre intentaron asesinarme. Según la ley, si un heredero intenta matar al testador, queda desheredado automáticamente por indignidad. Solo necesito una confesión firmada». Oh, miró a sus hijos con una crueldad infinita. Podemos dejar que la pistola decida quién tiene más derecho a seguir respirando. Beatriz cayó de rodillas, sollozando, rogando por su vida. Alberto, recuperando un poco de su frialdad cínica, me miró con odio puro. «¿Vas a confiar en él, Clara?», dijo con desprecio. «Él te abandonó, dejó que tu madre sufriera. Ahora te usa como un arma contra nosotros. Si nos quita todo, tú serás la siguiente. Una vez que firme ese papel, ¿qué te asegura que no te echará a ti también?». Dudé. El peso de la pistola en mi mano era real, un peso que parecía arrastrarme hacia la oscuridad de esta familia. Miré a Sebastián. Vi en sus ojos no amor, sino una satisfacción enferma por haber destruido a sus hijos frente a la hija que nunca quiso. Él no buscaba justicia para mí, buscaba venganza contra ellos. «Ninguno de ustedes es mejor que el otro», dije levantando el arma, pero no hacia los hijos, sino hacia el propio Sebastián. El anciano arqueó una ceja, casi divertido. «¿Vas a dispararme a mí, hija mía? ¿Vas a terminar el trabajo que ellos empezaron con tanta torpeza?» «No», respondí bajando el arma y dejándola sobre la mesa. «No voy a ser parte de tu juego. No quiero tu dinero, ni tu mansión, ni tu apellido podrido. Mi madre murió con la frente en alto, trabajando para que yo no fuera como ustedes. Pero hay algo que sí voy a hacer». Caminé hacia la caja fuerte y saqué el manojo de cartas. Eran las cartas que mi madre le envió durante años y que él nunca abrió. Las arrojé al fuego de la chimenea. «El notario llegará en 10 minutos», continué, mirando a los 3 hermanos que me observaban como si yo fuera un fantasma. «Si quieren la herencia, peleen por ella. Mátense entre ustedes. Yo me voy de esta casa ahora mismo». Pero antes me acerqué a Sebastián y le susurré al oído: «El té de esta noche, el que te serví hace una hora. Yo también sabía lo que tenía, y no hice nada para detenerte cuando lo bebiste. Dijiste que sería rápido, ¿verdad? Pues ya empezó». El rostro de Sebastián pasó de la satisfacción al pánico absoluto. Se llevó la mano al pecho, sintiendo el primer pinchazo del veneno que finalmente estaba haciendo efecto de verdad, sin trampas, sin teatro. El rostro de Sebastián se transformó en una máscara de terror absoluto. Aquel tono gris que yo atribuía a la vejez se volvió de repente amoratado. Intentó agarrar mi brazo, pero sus dedos, antaño como garras de acero, apenas resbalaron por mi manga, sin fuerza, como si intentaran sujetar el humo. El pánico en sus ojos era lo único real en aquella sala llena de mentiras. Creía que controlaba el juego, creía que el veneno era una herramienta para su teatro, pero ahora comprendía que la química no perdona ni siquiera a los maestros de la manipulación. «Clara,
Su voz falló, convirtiéndose en un silbido húmedo. Los 3 hermanos, Alberto, Beatriz y Marcos, quedaron inmóviles. La revelación de que yo sabía del veneno y de que había permitido que el padre bebiera la última taza los dejó en un vacío moral. Querían que muriera, sí, pero querían ser los autores, o al menos los beneficiarios. Ahora, ante la muerte real e inminente, la realidad del parricidio cayó sobre ellos como un techo de plomo. El sonido del timbre resonó por el vestíbulo. El notario había llegado. «¡El notario!», murmuró Alberto, su mente de banquero calculando rápidamente el desastre. «Si entra ahora y ve al padre así, estamos todos perdidos. Harán una autopsia. Encontrarán la belladona». Beatriz soltó un grito ahogado, ocultando el rostro entre las manos. «Tenemos que esconder el cuerpo. Tenemos que fingir que está durmiendo». «Aún no es un cuerpo», rugió Marcos, aunque su voz iba cargada de incertidumbre. Los observé con un distanciamiento casi clínico. La justicia que había buscado para mi madre no venía de un tribunal, sino de aquella descomposición humana que ocurría ante mí. Sebastián cayó hacia atrás en su sillón, los ojos en blanco, la boca abierta, en una mudez eterna. Dijo que sería rápido, y lo fue. El silencio que siguió solo fue interrumpido por las campanadas del reloj y por el timbre que insistía, afuera, como el latido de un corazón metálico. Amores míos, agárrense a sus sillas. Imaginen el escenario. El patriarca está muriendo, o ya murió. El notario llama a la puerta para firmar un testamento que lo cambiaría todo, y los herederos están a segundos de convertirse en fugitivos. ¿Qué harían si estuvieran en el lugar de Clara? ¿Ayudarían a esconder el crimen o abrirían la puerta y dejarían que el mundo viera la podredumbre de aquella familia? Dejen su comentario con la palabra cómplice o denuncia. Den me gusta y suscríbanse, porque este bloque de 10 palabras nos llevará ahora a las entrañas de la mansión, donde un secreto aún más negro aguarda en el ático. ¿Qué creen que el viejo Sebastián escondía por debajo del nivel del suelo? Alberto, movido por un instinto de preservación frenético, me agarró por los hombros. Sus ojos eran fosas de desesperación. «Clara, escúchame bien. Tú ayudaste. Dijiste que sabías lo del té. Si caemos nosotros, tú caes con nosotros», siseó con el aliento oliendo a café y a miedo. «Abre la puerta al notario. Dile que mi padre tuvo un ataque súbito de debilidad y que no puede firmar nada ahora. Échalo». Miré su mano sobre mi hombro y sentí asco. La misma mano que, según Sebastián, había empujado a mi madre fuera de esta casa hace 28 años. «Yo no soy su cómplice, Alberto. Yo soy su castigo», respondí, zafándome de un tirón. Caminé hasta el vestíbulo. A cada paso sentía el peso de la fotografía en mi bolsillo. Abrí la pesada puerta de roble. El doctor Valente, el notario de la familia desde hacía décadas, estaba allí, con su cartera de cuero y una expresión de impaciencia profesional. «Buenas noches, Clara. ¿Don Sebastián me espera?», preguntó, ajustándose las gafas. «Don Sebastián», dudé un segundo, sintiendo la mirada asesina de Alberto oculto tras la cortina del comedor. «Don Sebastián dice que su tiempo se agotó, doctor Valente, pero dejó algo para usted en el ático. Dijo que, si se llegaba a este punto, usted sabría qué hacer con la segunda arca». El notario palideció de repente. El nombre Segunda Arca parecía ser un código que yo no conocía, pero que lo golpeó como una bofetada. Entró en la casa sin decir palabra, ignorando a los hermanos que salían ahora del comedor, con expresiones de culpa mal disimuladas. «¿Dónde está él?», preguntó el doctor Valente, con la voz ligeramente temblorosa. «En el despacho», dijo Alberto, intentando recuperar la compostura. «Tuvo un colapso. Íbamos a llamar a la ambulancia ahora mismo». El notario ignoró a Alberto y caminó hacia la cocina, hacia una puerta pequeña y discreta que yo siempre había pensado que era una despensa. Sacó una llave de su propio bolsillo, una llave que no pertenecía a Sebastián, y la abrió. Unos escalones de piedra fría descendían hacia una oscuridad que olía a tierra y a metal antiguo. «Si quieren saber lo que su padre realmente planeó para este final, vengan», dijo el notario, mirándonos a todos. Descendimos. El ático de aquella mansión no era un lugar de trastos viejos, era un archivo. Miles de carpetas, organizadas por fechas, cubrían las paredes de piedra. En el centro, una mesa de metal con una pesada arca de hierro. «Sebastián sabía que intentarían matarlo», dijo el doctor Valente, mientras abría el arca. «Lo sabía desde hacía años. Esta arca contiene las pruebas de todos los delitos financieros que ustedes, Alberto, Beatriz y Marcos, cometieron para intentar mantener sus vidas de lujo. No los desheredó solo por
indignidad. Guardó esto para que, en el momento en que muriera, ustedes no fueran a la mansión, sino a la prisión. Alberto avanzó, pero el notario sacó un revólver de la cartera. No se atreva. Fue entonces cuando noté algo en el arca. Encima de los documentos había un sobre azul con mi nombre. La letra era de Sebastián, pero parecía más reciente, escrita quizá aquella misma tarde. Tomé el sobre mientras los hermanos empezaban a pelear entre sí, acusándose mutuamente ante el notario. Lo abrí. Dentro no había dinero. Había una confesión manuscrita de Sebastián. Clara, si estás leyendo esto, es porque permitiste que el ciclo se cerrara. Yo nunca fui tu padre. Tu padre era mi único amigo, el jardinero al que dejé que encarcelaran por un crimen que cometió Alberto. Usé a tu madre para vengarme de él, y te usé a ti para vengarme de mis propios hijos. En esta casa, lo único real es el odio. El testamento que trae el notario es falso. El verdadero patrimonio está a nombre de tu madre, en una cuenta que nunca pudieron tocar. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La venganza de Sebastián no era solo contra los hijos, era contra todo el mundo. Me había usado como la pieza final de un tablero, donde todos eran peones. Arriba, oímos el sonido de sirenas. Alguien había llamado a la policía, y yo, con la confesión en la mano, comprendí que lo rápido de Sebastián había sido la planificación de toda una vida de destrucción. Las sirenas aullaban en la base de la colina, pero el sonido que más me dolía no era el de la ley acercándose, sino el crujido del papel en mis manos. La confesión de Sebastián quemaba más que el fuego, que, de repente, empezó a oler desde la planta alta. ¿Mi padre era el jardinero? ¿Aquel hombre que pasó 15 años en una celda de piedra mientras yo crecía en la carencia? La traición de Sebastián no tenía límites. No solo había usado mi presente, sino que había borrado mi pasado para convertirlo en un arma de su venganza. Abajo, en el sótano, la escena era dantesca. Alberto intentó abalanzarse sobre el notario para arrebatarle los documentos de la arca de hierro, pero el doctor Valente, con una frialdad que solo dan los años de guardar secretos ajenos, disparó al aire. El estruendo en ese espacio cerrado fue ensordecedor. El polvo del techo cayó sobre nosotros, como ceniza prematura. «¡Se acabó, Alberto!», gritó el notario. «Tu padre previó este momento. Si él moría bajo sospecha, estas pruebas se enviarían automáticamente a la fiscalía. Pero parece que alguien ha decidido que es mejor que todo se convierta en humo». En ese instante, un humo denso y negro empezó a filtrarse por la puerta del sótano. Alguien, tal vez Beatriz en un ataque de histeria, o quizás Marcos buscando borrar sus huellas, había encendido un fuego en la biblioteca. La mansión, con sus cortinas de terciopelo y sus estanterías de madera seca, era una pira perfecta esperando una cerilla. «¡Tenemos que salir!», gritó Marcos, empujándome para subir las escaleras. Mis guerreras sientan el calor en la piel. Imaginen estar atrapadas bajo tierra con los asesinos de su propia historia, mientras el techo se cae a pedazos. ¿Salvarían las pruebas que mandarán a estos criminales a la cárcel o correrían por su vida dejando que la justicia se convierta en cenizas? Dejen su comentario con la palabra fuego si creen que todo debe arder. Denle me gusta y suscríbanse, porque este bloque de 10.000 palabras nos lleva al clímax más violento de la historia. ¿Quién creen que encendió la primera cerilla? Las leo. Subimos los escalones tropezando entre nosotros. Al llegar a la planta principal, el salón era un infierno naranja. El cuerpo de don Sebastián seguía en su sillón, pero las llamas ya estaban lamiendo sus botas de piel. Era una imagen macabra, el rey de la casa presidiendo su propio funeral vikingo, con una sonrisa helada en el rostro, mientras el veneno y el fuego se disputaban sus restos. Alberto corrió hacia la caja fuerte, tratando de abrirla con dedos frenéticos, pero el metal estaba ya demasiado caliente. Gritaba de dolor y de rabia, una mezcla de avaricia y desesperación que me produjo una náusea profunda. «¡Clara, ayúdame!», me suplicó Beatriz, tirando de mi brazo mientras las vigas del techo empezaban a gemir. «Diles que fue un accidente. Diles que el viejo se suicidó. Te daremos lo que quieras». La miré a los ojos. Vi en ella la misma mirada que debió tener cuando expulsó a mi madre embarazada a la lluvia. No había arrepentimiento, solo miedo a las consecuencias. «Lo que quiero»,
dije soltándome de su agarre. Es que sientan lo que mi padre sintió en la cárcel, el frío de la soledad, aunque aquí todo esté ardiendo. El doctor Valente apareció detrás de mí, sosteniendo la arca de hierro con un esfuerzo sobrehumano. Me miró y me hizo una seña hacia la salida del servicio. «Váyase, Clara. Usted es la única que tiene las manos limpias en esta casa. En el maletero de mi coche hay una carpeta con el nombre de su madre. Es la cuenta que Sebastián mencionó. Corra antes de que el techo colapse». No me lo hizo decir 2 veces. Corrí a través del humo, protegiendo mis pulmones con el uniforme de enfermera que ahora olía a muerte. Salí al aire frío de la noche justo cuando la primera ventana de la biblioteca estalló, lanzando cristales como diamantes de fuego sobre el jardín. Me detuve a unos metros, jadeando, viendo cómo la mansión de don Sebastián se convertía en una antorcha gigante que iluminaba toda la colina. Las sirenas estaban ya en el portón. Vi a Marcos salir tambaleándose, con la ropa quemada, cayendo sobre la hierba. Pero Alberto y Beatriz no salían. El eco de sus gritos se perdía entre el rugido de las llamas. Metí la mano en mi bolsillo y toqué el sobre azul. Sebastián dijo que nada terminaría como esperaba. Y tenía razón. Esperaba cuidar a un anciano en sus últimos días. Y terminé asistiendo al fin de una estirpe de monstruos. Pero lo más importante no era el dinero de esa cuenta secreta. Era el nombre que ahora podía limpiar. Me acerqué al coche del notario, que estaba aparcado lejos del peligro. Encontré la carpeta. Dentro, además de los documentos bancarios, había una carta de libertad bajo palabra de un hombre llamado Manuel, mi padre. Todavía estaba vivo, en un asilo estatal al otro lado del país. Miré hacia la casa por última vez. La estructura empezó a ceder. El último juego de Sebastián había terminado, y él se había llevado a sus hijos legítimos con él al infierno, dejando el tablero vacío para que yo, la hija del jardinero, pudiera empezar a escribir mi propia historia. Pero entonces, entre las sombras de los árboles, vi una figura. Alguien que no debería estar allí. Alguien que sostenía un frasco idéntico al del veneno. Mi sangre se congeló. ¿Y si el juego no había sido de Sebastián? ¿Y si alguien más había estado moviendo las piezas desde el principio? El calor del incendio me golpeaba la espalda, pero el frío que sentí al ver esa figura entre los robles me caló hasta los huesos. La silueta se movió con una lentitud que denotaba una paciencia infinita. Una paciencia que no pertenecía a los desesperados que se quemaban dentro de la mansión. Cuando la luz de una nueva explosión iluminó su rostro, se me escapó un grito que se perdió entre las sirenas. Era el doctor Valente, el notario, pero ya no era el hombre encorvado y servil que había entrado en la casa. Estaba erguido, con una mirada gélida y triunfante. En su mano izquierda sostenía el maletín de cuero y en la derecha el frasco de belladona vacío. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas de mi vida encajaron con una violencia brutal. «¿Usted?», susurré, mientras retrocedía hacia el coche. «Usted puso el veneno. No fueron ellos». Valente soltó una risa seca, despojada de toda la cortesía profesional que había fingido durante décadas. Sebastián era un genio para el odio, Clara, pero era un ciego para la lealtad. Él creía que yo era su perro fiel, el guardián de sus secretos. Pero nadie guarda los pecados de un hombre durante 40 años sin querer cobrarse el interés. Yo no solo puse el veneno, querida. Yo les susurré a Alberto, a Beatriz y a Marcos que su padre los iba a desheredar. Yo sembré la paranoia en sus mentes hasta que cada uno, por su cuenta, decidió que la belladona era la única solución. Me quedé sin aire. Valente no solo había matado a Sebastián, había convertido a sus hijos en asesinos antes de dejarlos morir en el fuego. Había orquestado una sinfonía de autodestrucción perfecta. Mis guerreras, mis valientes, sientan el escalofrío. Imaginen descubrir que el testigo de la historia es en realidad el autor de la tragedia. ¿Qué harían si tuvieran al monstruo frente a ustedes, con las pruebas de su fortuna en la mano? Dejen su último comentario con la palabra libertad si creen que Clara debe huir y no mirar atrás. Denle me gusta y suscríbanse, porque este final de 60.000 palabras nos enseña que el mal más peligroso es el que usa traje y corbata. Díganme si alguna vez confiaron en alguien que resultó ser un lobo. Valente se acercó a mí y por un momento pensé que yo sería la siguiente víctima.
pero se detuvo a 2 metros, mirando el incendio con una satisfacción casi religiosa. No te voy a hacer daño, Clara. Al contrario, te necesito viva. Eres la pieza final de mi jubilación. Tú reclamarás esa cuenta en el extranjero. Tú limpiarás el nombre de Manuel, el jardinero, y cuando tengas el dinero en tus manos, me darás mi parte. Es el precio por haberte dado la verdad sobre tu padre. Prefiero volver a la miseria antes que darle un centavo, doctor, dije, apretando la carpeta contra mi pecho. ¿Ah, sí? Él sonrió, mostrando unos dientes perfectamente blancos. ¿Y quién te va a creer? Los hijos de Sebastián están muertos. El viejo es ceniza. Las pruebas de mis crímenes se están quemando en ese sótano ahora mismo. Tú eres solo una enfermera con una historia fantástica que nadie comprará. Pero Valente cometió un error. El mismo error que Sebastián. Subestimó el poder de una mujer que ya no tiene nada que perder. En mi bolsillo, el teléfono que Sebastián me había obligado a llevar para emergencias estaba encendido. Había presionado el botón de grabación desde que salí de la casa. Cada palabra de su confesión, cada risa cínica, estaba grabada y siendo transmitida a la nube de mi cuenta personal. Usted dijo que Sebastián era un ciego para la lealtad, dije mostrando el teléfono con una sonrisa que le borró la suya. Pero usted es un ciego para la tecnología. Todo lo que dijo, la policía lo tendrá en 5 minutos. El rostro del notario se transformó en una máscara de rabia. Se abalanzó sobre mí, pero antes de que pudiera tocarme, las luces de las patrullas inundaron el claro del bosque. El doctor Valente intentó correr, pero el barro y su propia arrogancia lo hicieron tropezar. Fue derribado por 2 oficiales justo frente a los restos humeantes de la mansión. Me quedé allí, viendo cómo se lo llevaban, viendo cómo el fuego finalmente se rendía ante las mangueras de los bomberos. Meses después, el polvo se asentó. Alberto y Beatriz no sobrevivieron. Marcos quedó en coma, una sombra de lo que fue. Valente pasará el resto de sus días en la misma celda donde mi padre languideció injustamente. Yo no me quedé con la mansión, porque el terreno fue incautado por las deudas de los hermanos, pero sí recuperé a mi padre. Fui a buscarlo a aquel asilo. Cuando me vio entrar, sus ojos, cansados pero honestos, se llenaron de lágrimas. No me reconoció al principio, pero cuando le enseñé la foto de mi madre, susurró mi nombre como si fuera una oración. Ahora vivimos en una pequeña casa cerca del mar. Él cuida un jardín de verdad, no uno lleno de secretos y veneno. Yo sigo siendo enfermera, pero ahora cuido a personas que realmente quieren vivir. Don Sebastián dijo que nada terminaría como esperaba, y tenía razón. Esperaba una muerte rápida, y encontró un infierno lento. Yo esperaba un trabajo temporal, y encontré mi verdadera identidad. Al final, el único juego que vale la pena ganar es aquel donde puedes dormir con la conciencia tranquila. El fuego se llevó la madera y el terciopelo, pero no pudo quemar la verdad. Y la verdad es que, a sus 80 años, el viejo Sebastián me dio el regalo más grande, aunque su intención fuera el odio. Me dio la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de su sombra.